Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bendiciones por compartir un nuevo curso juntos como familia en Cristo. Nuestro curso por el siguiente mes, en estas siguientes lecciones, vamos a hablar sobre la llegada del Salvador. Qué bendición que podamos pasar este tiempo en familia. Tengo unos anuncios preliminares que quiero compartir con ustedes para que los tengamos en cuenta a la hora de dictar esta clase en vivo. Número uno, por favor, asegurémonos de que si no estás hablando, si no estás compartiendo algo, si no estás diciendo algo, asegurémonos de tener nuestros micrófonos apagados en todo momento. De esta forma, evitamos algún sonido extraño a la hora que yo, como su maestro o alguno de sus otros compañeros que esté hablando, que haya un sonido extraño que pueda distraer o que pueda causar confusión. Entonces asegurémonos de que si no estás compartiendo algo, diciendo algo, respondiendo una pregunta, haciendo una pregunta, asegúrate de que tu micrófono esté apagado. A la hora de participar, y va a haber oportunidad para que participes, este es un curso bastante didáctico, quiero escuchar sus voces, quiero escuchar sus pensamientos. Los invito a levantar la mano utilizando el botón que aparece delante de sus pantallas, el botón de Zoom. Si yo hago una pregunta y tú quieres participar, te pido por favor que pidas primero la palabra levantando ese botón de Zoom, utilizando ese botón, me aparece aquí que estás pidiendo la palabra y yo con mucho gusto te doy la palabra. Lo que pasa es que si yo hago una pregunta y todos empezamos a hablar al mismo tiempo, pues se genera un desorden, se genera una distracción y la idea es dictar esta clase de una forma organizada. Yo quiero que participes, yo te quiero dar la palabra, te voy a dar la palabra, pero te pido por favor, antes de dar tu comentario, que pidas la palabra con respeto para que todos podamos saber qué es lo que está ocurriendo, quién está hablando, etcétera, etcétera. Si por algún motivo tu micrófono no está funcionando y deseas todavía participar, te invito a utilizar el chat de la reunión. Voy a escribir aquí, hola, buenos días, para que lo tengas presente. Hola, buenos días. Este chat está disponible para ti. Yo lo puedo leer, puedo ver todo lo que escribas. Si tienes alguna pregunta, quieres hacer un comentario, quieres aportar algo y no quieres utilizar tu micrófono, puedes utilizar el chat de la reunión para todavía participar de esa forma en la clase en vivo. También te recuerdo que la expectativa de este curso es que vengas a las clases en vivo, que estés presente en las clases en vivo y que seas parte de la instrucción. Sin embargo, nosotros, yo entiendo a veces por cuestiones personales o laborales, se hace muy difícil estar en las clases en vivo. Y está bien, no hay ningún inconveniente. Estas clases son grabadas para tu beneficio, si vienes a las clases en vivo o no, para que puedas ver los conocimientos y todavía seas parte de la instrucción. Lo único que les pido es que si sabes que no vas a estar en la clase en vivo, que te comuniques conmigo. Si vas a ver el curso de una forma sincrónica, a eso me refiero que estás viendo solo las grabaciones, necesito que te comuniques conmigo y me dejes saber que lo estás haciendo de esa forma. No es para yo chequear que si lo estás haciendo o no, pero es simplemente para que tú me dejes saber que sí estás siendo parte del curso. Lo que pasa es que al final, a la hora de hacer el proyecto final, etcétera, etcétera, y tú me mandas tu proyecto y yo no sé quién eres, simplemente no te voy a dejar pasar y no tengo ningún inconveniente en no dejarte pasar el curso porque nunca te comunicaste conmigo, yo nunca vi si estuviste instruyéndote o si aprendiste, si tuviste alguna pregunta y la idea es edificarnos en este curso. Entonces, lo único que les pido desde el principio es una comunicación, que si sabes que no vas a estar en la clase en vivo, solo me tienes que dar saber, pastor, maestro, el día de hoy no puedo estar aquí, no me tienes que dar la razón, pero sí espero que entonces te instruyas por las grabaciones y que me dejes saber. Solo para que lo tengas presente, estas grabaciones son publicadas en nuestro canal privado de YouTube y compartidas única y solamente con ustedes para su beneficio. El uso solo es para ustedes por medio del grupo de WhatsApp. Todos, si están aquí en la clase el día de hoy, todos tienen acceso al grupo de WhatsApp donde yo compartiré toda la información importante del curso que es necesaria para su edificación. Parte de esas cosas que yo comparto son los videos de instrucción, las grabaciones y la tarea para cada lección. Las tareas, escúchame bien, yo no las voy a corregir, pero son absolutamente necesarias que tú veas ese video de instrucción y que tú hagas la tarea para venir preparado o preparada a la clase. Vamos a tener muchas conversaciones acerca de cómo contar historias bíblicas y si tú no vienes preparado habiendo leído, habiendo hecho la tarea,
no vas a entender, no vas a participar y te vas a quedar con un hueco de esa instrucción que pudiste haber tenido. Entonces, sé fiel, juicioso, juiciosa con las tareas, no es para que yo te corrija y te haga sentir mal, pero simplemente para que vengas preparado, preparada a la clase. Entonces, te pido que si tienes alguna pregunta sobre eso, te puedes comunicar conmigo en cualquier momento. Ustedes tienen acceso directo a mi número privado en WhatsApp. Yo lo voy a compartir después de cada clase por si tienes alguna pregunta o alguna duda para que lo tengas presente. Otro anuncio preliminar para decirles y para que lo tengan claro es que todos estos cursos de Academia Cristo, este curso y los otros, todos los recursos de Academia Cristo son 100% gratis. ¿Ok? Son 100% gratis. Escucha a tu maestro decírtelo con las palabras. Esta es la intención de nosotros, edificarte a ti por medio de la palabra de Dios y para que tú no te dejes echar cuento de nadie, porque los estafadores existen y las personas malas existen que están tratando de aprovecharse de este ministerio que tenemos. Si alguien te escribe y alguien te llama diciéndote que tienes que pagar o que tienes que enviarle dinero o la tarjeta de crédito o lo que sea, me escríbeme inmediatamente, me dejas saber que esto está pasando y bloqueas ese mensaje, ¿ok? Porque aquí todo esto que estamos haciendo es completamente gratis para tu beneficio, para la instrucción. Queremos edificarlos a ustedes con lo que dice la palabra de Dios y no queremos hacerlo a ningún costo en absoluto. Entonces, si eso te pasa en algún momento, porque la academia está creciendo al punto en el que ya se está convirtiendo en algo muy importante, para que lo tengas presente y para que te comuniques conmigo y me dejes saber. Pastor, un maestro me escribió diciéndome que me está pidiendo plata. No, eso no es verdad, no existe. Aquí nadie está con esa intención. Todo esto es completamente gratis para tu beneficio. Ten estos anuncios preliminares presentes, yo los voy a seguir diciendo a lo largo del curso, pero tenlos presentes porque son muy importantes a la hora de dictar esta clase y a la hora de pasar este tiempo en familia aprendiendo la palabra de Dios. Habiendo dicho eso, les doy la bienvenida ya más oficialmente a la lección número 1 de nuestro curso, La llegada del Salvador. El día de hoy vamos a leer o aprender sobre la historia de Lucas 1, versículos 26 al 56, donde el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías. Voy a introducir ya más el propósito de este curso en unos momentos, pero siempre vamos a empezar cada clase con una oración. Es una bendición que tú y yo pasemos tiempo juntos como hermanos y hermanas en Cristo, y es una bendición aún más grande que podamos tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, empezamos con una oración dándole gracias al Padre. Oramos. Mi fiel Dios y Salvador, ayúdame a crecer y a confiar siempre en las promesas que tú me has hecho. Ayúdame también a siempre estar dispuesto a someter humildemente mi voluntad a tu voluntad, Señor. Te doy gracias por tu gran amor y porque enviaste a Jesús para que naciera de María, para ser mi Salvador. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver en esta clase juntos, en esta hora que nos vamos a reunir juntos? Vamos a enfocarnos en los siguientes 3 objetivos. Vamos a identificar el propósito del curso, qué es lo que vamos a ver, qué vamos a aprender en estas 8 clases. Luego vamos a utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Lucas 1, 26, 56. Puede que tú digas, pero ¿qué es el método de las 4 Cs? O puede que tú ya digas, eso ya me lo sé, me parece excelente y vamos a aprender ya más específicamente qué es el método de las 4 Cs y por qué es tan importante. Y por último, vamos a analizar la importancia de las preguntas de considerar en este método de las 4 Cs. La intención de este curso es edificarlos a ustedes con la palabra de Dios para que tú sientas esa necesidad, ese beneficio, ese privilegio de edificar a otras personas. Y vamos a compartir más de esos pensamientos en esta clase. La descripción del curso es la siguiente: la llegada del Salvador. Este curso se enfoca en el cumplimiento de la gran promesa de Dios de enviarnos un Salvador para rescatarnos de las tinieblas del pecado. Este curso fue diseñado con el fin de prepararlos a ustedes para compartir la palabra de Dios por medio de historias bíblicas. Mientras leemos historias claves de la primera parte de la vida y el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros vamos a practicar el método de las 4 Cs, que nos ayudará a comprender mejor lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, y nos ayudará a compartirlo con
quienes nos rodean. Puede que tú tengas esa pregunta en tu mente, uy, es que yo no sé cómo compartir una historia o yo no sé cómo hablar del evangelio, yo no sé cómo hablar de Dios. En este curso vamos a practicar todas estas cosas y va a ser la oportunidad perfecta para que tú empieces a salir de esa zona de confort y empieces a decir, a tomar pequeños pasos, a practicar, a participar contando una historia bíblica, respondiendo preguntas, explicando preguntas, etcétera, etcétera. Mi propósito en este curso como su maestro es empezar a forzarlos ya un poquito más a salir de esa zona de confort, dependiendo de donde tú estés, y lo vamos a hablar en unos momentos también. El método de las 4 Cs es muy sencillo, involucra el captar la atención de una persona, involucra el contar la palabra de Dios, involucra el considerar la historia, los eventos y el consolidar el mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Lo vamos a ver durante todo este curso y la idea es metérnoslo bien en la cabeza, un plan de ataque a la hora de compartir la palabra de Dios. Nuevamente, el captar, contar, considerar y consolidar el método de las 4 Cs. Una herramienta, no es lo mejor de todo el mundo, pero es una herramienta que tú puedes utilizar a la hora de tener que compartir una historia bíblica. Y la idea es que tú empieces a tener todo este tipo de herramientas para que dependiendo de la circunstancia, la situación, tú te sientas a gusto al compartir la palabra de Dios. Los objetivos del curso son los siguientes, no solo de esta lección, pero del curso en general. Al finalizar este curso podrás haber dicho que hiciste y que aprendiste lo siguiente. En este curso vamos a leer y entender historias claves de la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús utilizando el método de las 4 Cs: captar, contar, considerar y consolidar. Y nos va a preparar para compartir la palabra de Dios por medio de historias bíblicas utilizando el método de las 4 Cs: captar, contar, considerar y consolidar. Eh, ¿Por qué nos va a preparar? Porque el proyecto final de este curso es contar una historia bíblica utilizando este método de las 4 Cs a otra persona o a un grupo de personas. Y lo vamos a hablar, lo vamos a participar. No quiero que te estreses, todavía hay tiempo, estamos apenas aprendiendo qué es, cómo hacerlo y te vas a dar cuenta a lo largo de este curso la expectativa y la confianza que yo tengo es que tú vas a decir, puedo hacerlo, quiero hacerlo y me nace hacerlo, porque la instrucción es esa, que te lleve a esa confianza, no a solamente soltarte y decirte suerte, pero a soltarte con todas las herramientas dadas a tu disposición. Habiendo compartido eso, sí me interesa saber, pues, quiénes son las personas de este curso, quiénes son las personas de esta clase. Quería simplemente compartir la información preliminar con ustedes del curso, de qué vamos a ver, de qué se va a tratar, etcétera, etcétera. Pero también en esta clase me interesaría conocerlos a ustedes también. Ya conozco varios de ustedes, pero entiendo que ustedes puede que no se conozcan entre sí tampoco. Entonces, lo que va a pasar en unos momentos, yo voy a llamar lista. Primero me ayuda a mí para saber quién está aquí. Voy a llamar lista y cuando escuches tu nombre, por favor, comparte con nosotros, bueno, tu nombre, de dónde eres, cuántos cursos llevas con Academia Cristo y qué tan cómodo o cómoda te sientes tú compartiendo, contando una historia bíblica a otra persona. ¿Ok? 4 cositas. Cuando escuches tu nombre, comparte con nosotros tu nombre, de dónde te encuentras, de qué país estás conectado, conectada. Eh, Comparte cuántos cursos de Academia Cristo llevas con nosotros o has tomado, puede que sea uno, puede que sean ya varios, y comparte qué tan cómodo, cómoda te sientes compartiendo una historia bíblica con otras personas. ¿Ok? Entonces empezamos con mi amigaza Carmen Bonilla. Carmen, adelante, por favor, si te pudieras introducir con tus compañeros de clase. Bueno, buenos días, bendiciones para todos. Mi nombre es Carmen Bonilla, vivo en El Peñol, Antioquia, Colombia. Y he cursado, bueno, este es el tercer curso y me encanta. Me siento muy bien aprendiendo cada día un poquito más del Señor y conociendo otras personas y compartiendo la palabra y aprendiendo de cómo compartir la palabra, porque es importante. Muchas gracias y bendiciones. Excelente, Carmen, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gusto en tenerte en otro curso. Le damos la palabra ahora a Clara.
a la hija de Carmen. Kiara, adelante, por favor, si pudieras compartir con nosotros. Gracias, Juan David. Bueno, mi nombre es Clara Bonilla, hija de la señora que acaba de hablar. Este es mi quinto curso. Me estoy jalando los pelos con el otro proyecto del curso anterior, pero ya lo estoy finalizando, gracias a Dios. Me siento súper bien, feliz de estar aquí con todos ustedes. Bendiciones para todos, por cierto. Vivo en Miami, pero soy venezolana, y me siento feliz de compartir el Evangelio con otras personas. Y estoy Excelente. aprendiendo y quiero seguir aprendiendo cómo abordar a los incrédulos. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Clara. Gusto en tenerte en otro curso de nuevo. Gracias por estar aquí. Le damos la palabra a El Bonilla, que no está relacionado a ninguna de estas dos mujeres que acaban de introducirse. Le damos la palabra a Fabio Bonilla. Adelante, por favor. Si pudieras compartir tu nombre, tu país de origen, cuántos cursos llevas y qué tan cómodo te sientes compartiendo una historia bíblica. Adelante. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí, señora, adelante. Gracias. Sí, yo soy Fabio Bonilla, soy colombiano, vivo actualmente aquí en Garland, Texas, aproximadamente hace unos 8 o 9 años. Y la vinculación a estos cursos, pues se debió a que estoy vinculado acá a una iglesia que me queda cerca, que es una iglesia luterana, porque pues yo originalmente tuve, tuve la fe católica en Colombia, pero aquí pues estoy en el culto luterano, que prácticamente no tiene muchas diferencias con el culto o con las creencias fundamentales de la religión católica. Y prácticamente pues estoy realizando este curso con el fin de colaborarle aquí al pastor en un proyecto que tiene de tratar de vincular a alguna gente hispana. Entonces, si en ese futuro próximo se da, pues para colaborar en el sentido de pasar pues la palabra y las enseñanzas que yo pueda brindarles a mis colegas hispanos. Entonces esa es prácticamente la razón por la que me vinculé a este curso. Ya aproximadamente creo que llevo 4 o 5 cursos. Vamos a ver cómo siguen evolucionando las cosas. Espero que bien. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Fabio, gracias por estar aquí, gusto en conocerte. Eliseo acaba de escribir en el chat, yo he tenido a Eliseo ya como estudiante en varios cursos, buen amigo mío. Eliseo, hola compañeros de clase, estoy en mi celular y no funciona la cámara, bendiciones. Si no estoy mal, creo que Eliseo ya lleva varios cursos con nosotros y es de México y está muy contento de estar con nosotros, lo van a conocer cuando pueda conectarse en su computadora, pero para que lo tengan presente que él también está en este curso también. Liceo, no sé si te puse el micrófono, pero más adelante, pues, cuando ya te puedas conectar, te invito a introducirte. De la misma forma, tenemos a Doménica Martínez que escribió en el chat. Dice, hola compañeros de clase, me llamo Doménica Martínez, estoy muy agradecida con Dios. Este es mi tercer curso con Academia Cristo. Gracias por estar aquí, Doménica. No creo que te he tenido en un curso anteriormente. Gracias por estar presente y espero sigamos compartiendo este tiempo juntos. Le damos la palabra ahora a Gabriel Zapata. Gabriel, si pudieras compartir tu nombre, tu país de origen, cuántos cursos llevas con Academia Cristo y qué tan cómodo te sientes compartiendo una historia bíblica rápidamente. Adelante, Gabriel Zapata, te doy la palabra. Sí, muchos buenos días, bendiciones para todos. Yo soy de México, del estado de Yucatán, en México, de un lugar que se llama Izamal, Yucatán. Pues desde ahí estoy tomando los cursos de Academia Cristo. Ya llevo el quinto curso, este es el sexto. Me gusta mucho la plataforma, la facilidad con que se puede acceder a ella, las explicaciones, la teología que manejan es muy hermosa y lo hago con la finalidad de aprender un poco más porque he aprendido bastantes cosas allá, ¿no? Uno a veces pues piensa que sabe, ¿no? Pero siempre que escudriña las escrituras y con ustedes que lo ponen bien bonito de una manera, como digo así, como si fuera un alimento bien, para que lo podamos digerir bien. Entonces lo entendemos muy claro, ¿verdad?
el método de las 4C me parece formidable. Y pues estoy muy contento por estar con ustedes aquí en Academia Cristo. Saludos a todos y bendiciones desde Yucatán, de Izamal, Yucatán, México. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gusto en tenerte en el curso. Gracias por introducirte con tus compañeros de clase. Ahora le damos la palabra a Guillermo León. Si te pudieras introducir rápidamente tu nombre, país de origen, cuántos cursos llevas y si te sientes cómodo o no contando una historia bíblica del 1 al 5 que Sí, piensas. Juan David, muchas gracias. Sí, compañeros, muy buenos días, bendiciones de Dios del cielo. Y yo soy Guillermo León Pineda Góez de Colombia, Medellín. Pues en este momento estoy en La Ceja, Antioquia, porque tengo una hermanita enferma y estoy acompañándola. Y llevo 13 cursos, 12 cursos con este. No me queda faltando sino el de el discípulo hace discípulos, con mucho deseo de terminar y pasar al segundo ciclo, al segundo nivel, que es el discípulo hace discípulos sembradores, se llama ese nivel. Ya esta es la segunda vez que estoy con Juan David. Me alegra mucho volver a estar con el profe David, muy amena sus clases, muy interesantes. Yo me siento muy contento de haber conocido la Academia Cristo y tengo ya muchos amigos luteranos, inclusive antes de conocer la academia tuve un amigo luterano en Medellín que murió, Omar Ortiz, fue muy querido, fue vecino mío por allá en Belén y realmente quiero seguir estudiando con la Academia Cristo, me parece muy interesante la pedagogía, la forma de dar a conocer el Evangelio y quiero aprender mucho más cada día. Yo actualmente vivo en Santa Fe, Antioquia, que es un municipio también cercano a Medellín, como La Ceja. Eh, Me siento muy cómodo, muy contento y aspiro pues a seguir. Tengo ya una iglesia a la que estoy yendo en Medellín. En estos días no pude ir porque como mi hermana está enferma, pero mi hermanita ya para el miércoles ya estaría, o sea, mañana estaría yéndome de nuevo para Santa Fe y asisto a la iglesia de Luterana Confesional de Medellín. Allá conozco al pastor Henry Herrera. Ya tengo muchos amigos dentro de la academia. Muchas Claro que sí. gracias, David. Muy amable. Claro que sí, muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí. Gusto en tenerte nuevamente en otro curso y por estar pendiente de todas las clases. Qué bendición. Le damos la palabra a Jonathan. Jonathan, adelante, por favor, si te pudieras introducir con tus compañeros de clase. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Jonathan, soy de Argentina. Este es mi quinto curso que voy a hacer. Después me siento muy cómodo, con el favor de Dios, vamos a decir. Y bueno, también expresar la alegría de saber que desde la distancia podemos conocer a otros hermanos que aman tanto a Dios, y eso es gozoso para mí, y conocer a otros que podemos compartir una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Así que bueno, eso, cortito. No, amén, excelente. Muchísimas gracias, Jonathan. Gusto en tenerte en otro curso, gusto en poder verte y tienes toda la razón, la bendición que tenemos de poder conocernos y de poder crecer como cuerpo, como familia en Cristo. Amén, amén, amén. Le damos la palabra a José Ernesto. José, adelante, si te pudieras introducir rápidamente con tus compañeros de clase. Buenos días, nuevamente saludo a todos. Mi nombre es José Ernesto Rivera. Este es el séptimo curso que estoy haciendo con Academia Cristo y dispuesto pues a seguir aprendiendo con Juan Escobar. Mucho Amén, amén. gusto. Claro que sí, José. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias por estar pendiente del curso y introducirte con tus compañeros de clase. Le damos la palabra a Sandra. Sandra, adelante, por favor, si te pudieras introducir rápidamente con tus compañeros. Sandra. Eh, sí, claro. Buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Rodríguez de Escobar. Este,
Pues este es yo soy de Guatemala, es mi tercer curso aquí en academia. Y sí, yo me siento muy cómoda hablando la palabra de Dios, amo hablar la palabra de Dios. He tenido la oportunidad de compartir muchas veces la palabra, de aproximadamente 27 años de predicar y pues no soy pastora, solo he tenido grupos en casa, ¿verdad? Y me han dado oportunidad de predicar en iglesia también. Amo mucho hablar la palabra de Dios también. Amén, Gracias. amén. Claro que sí, amén. Sandra, qué bendición. Muchísimas gracias por estar aquí y por introducirte con tus compañeros de clase. Gracias por estar pendiente. Le damos la palabra por último a Zuli. Zuli, adelante, por favor. Si te pudieras introducir con tus compañeros de clase. Zuli. Bueno, nuevamente buenos días. Bueno, con respecto a la escala de casi entrenadamente cómodo, ya lo que he visto muchas veces. Bueno, compartir la palabra de Dios hace, ¿qué te digo? Hace 29 años más o menos aproximadamente tuve la dicha, por la gracia del Señor, poder ir a los pies de Cristo. Eh, en ese proceso, en los primeros pasos en el Evangelio, pues tenía bastante miedo, tenía temor de poder compartir la palabra de Dios, pero conforme iba pasando el tiempo, yo decía, sí puedo, me gustaba escudriñar un poco más las escrituras, me gustaba estar en los entrenamientos en la iglesia donde participaba o en la congregación donde participaba. Y de ahí poco a poco he ido perdiendo el miedo y me gustaba cuando estaba en los carros, en los combis, me quería hablar y hasta que un día pues rompí el hielo, como se dice, y empecé a hablar de Cristo, empecé a regalar mis Biblias, folletos en el camino cuando iba en las calles. Por la gracia de Dios, en un tiempo cuando estuve asistiendo a una iglesia pentecostal, me dieron la oportunidad de servirle al Señor como le dicen ellos, como pastora, pero yo no me sentía pastora porque dentro de mi corazón decía, no, esto es para hombres, decía, aunque en ese tiempo todavía no entendía bien las escrituras adecuadamente, pero dentro de mí decía, como que me decía, insta a los varones para que se levanten, ellos también estén a cargo de la obra. Y yo les decía, y sí, a los varones, a los que estaban asistiendo, decía, miren, ustedes son varones, ustedes tienen que predicar la palabra, hagan su tiempo, los animaba, hasta oraba al Señor y decía, por favor, mande un pastor para este lugar, Señor. Y así oraba y a la vez buscaba por conexiones para que nos envíe un pastor a la iglesia. En ese tiempo, estoy hablando más o menos 8 a 10 años, y mandó al Señor, hasta ahora está ese pastor ahora en esa iglesia pentecostal, que es este hermano Julio, pastor Julio, hasta ahora está ya ancianito, pero está ahí predicando. Y bueno, en el proceso de la COVID, cerraron todas las congregaciones, la mayoría. Dejamos de asistir ahí donde estaba anteriormente. Me conecté con un misionero que me bautizó a mí, un misionero en un pueblo, porque yo vivía antes en un pueblo. Me bautizó un misionero de Estados Unidos que vino haciendo misiones acá a Perú, ya está cerca de 50 años haciendo misiones acá en Perú, en Arequipa. Y me conecté con él y lo invité a mi casa y aquí abrimos un lugar en mi casa. Ahorita estamos aproximadamente, por ejemplo, este 25, a este último domingo, nos hemos juntado 25 a 26 creyentes honrando al Señor. Estamos empezando a trabajar con la ayuda del Señor, así que lo que ustedes me imparten, me están enseñando, pues muy bueno, porque me ayuda. Ahora yo no quiero ser pastora, solo una idónea ayudante, trabajar con niños y trabajar con niños, con adolescentes, quiero trabajar con las damas, enseñando lo que ustedes me están enseñando ahora, ¿no? Muchas gracias. Amén, claro que sí. Muchísimas gracias, Soli, por estar aquí, por estar presente, por ser parte del ministerio, por seguir queriendo tener esa oportunidad de compartir la palabra de Dios.
Esta va a ser, se darán cuenta, nos tomamos un chunque, un tiempo bastante largo introduciéndonos. Y esta va a ser la única clase, esta es la primera clase en donde vamos a tener esa oportunidad. Y la razón que yo quiero tomar ese tiempo y que prefiero tomarme ese tiempo es para que nos regocijemos mutuamente y para que nos demos cuenta de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas, que vivimos en una época bendecidos por la tecnología, que estamos a quién sabe cuántos millones y millones de kilómetros de distancia en diferentes países conectados por medio de la palabra de Dios, por medio de Internet, para aprender de la palabra de Dios. Y eso es una bendición que tú y yo tenemos de ser hermanos, hermanas en Cristo y de crecer en esta familia y aprender por medio de la palabra de Dios. Espero sientas esa necesidad de compartir, de esa necesidad de conocer a tus hermanos, hermanas en Cristo, de apoyarnos mutuamente, darles a conocer de que en esta clase todos estamos en un camino diferente, en el sentido de que podemos conocer un poquito más de las escrituras que otras personas o podemos sentirnos un poquito menos confiados que otras personas. Eso no significa que tú no debas estar en este curso, pero es una motivación para cada uno de nosotros para ayudarnos, alentarnos, hacer preguntas, que si un compañero hace una pregunta, no necesariamente reírnos, pero tratar de aclarar esa pregunta y de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas que llevó a esa pregunta, etcétera, etcétera. Lo que quiero fomentar es un espacio bastante seguro de crecimiento. Y eso solo ocurre cuando somos respetuosos y cuando aprendemos constantemente de los unos con los otros. Un regocijo bastante grande que podamos pasar este tiempo en familia. Porque sé que muchos de ustedes no me conocen, aunque sí he tenido varios de ustedes en clases, para que tengas una aclaración de quién es la persona que te está dando este curso, quién es la persona que te está enseñando esta clase. Mi nombre es Juan David Escobar Amaya. Yo nací, fui criado en Bogotá, Colombia, y me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Estoy en el proceso ahorita de convertirme en pastor. No soy pastor todavía. El proceso para convertirse en pastor de nuestros pastores de Academia Cristo es un proceso de 8 años. Son 4 años en la universidad y luego 4 años en el seminario, donde aprendemos a leer la Biblia en su lenguaje original. Aprenderemos el griego, el hebreo y todo lo que se necesita para poder leer la Biblia en su lenguaje original y entender claramente cuál fue el mensaje que estas personas, discípulos de Jesús, profetas de Jesús, reyes, etcétera, etcétera, querían compartir con nosotros. Para que tú tengas esa certeza, esa seguridad de que las personas que te están dando clase no son personas X cualquiera que agarraron una computadora o un micrófono y te están enseñando, pero son personas educadas en la palabra de Dios, instruidas por la palabra de Dios por más de muchos, muchos años, con la necesidad de que nosotros, todos nosotros queremos enseñarte a ti la palabra de Dios. En este proceso de 8 años, yo estoy ya empezando mi año número séptimo. Estoy a punto de graduarme, pero todavía no he llegado ahí. Te dejo saber esto porque sé que algunos de ustedes me van a empezar a llamar pastor, me van a empezar a llamar pastor, etcétera, etcétera. Y no hay ningún inconveniente. Si pasa seguido, no tengo ningún inconveniente en aceptarlo, pero para que sepas que todavía no he recibido ese título, ese nombre todavía. Me puedes llamar maestro, me puedes llamar Juan David, puedes llamar hermano, no hay ningún inconveniente. Si se te pasa el pastor, no hay ningún problema tampoco, pero para que tengas en cuenta que yo todavía no he llegado a ese nivel de pastor. Me queda 1 año y medio de estudio, 2 años casi de estudio todavía. Sin embargo, ten la certeza de que esta personita de aquí ha pasado ya más de 5 años enseñando las clases de Academia Cristo y compartiendo todos estos conocimientos con muchos de sus otros hermanos de otros cursos y muchas de sus otras personas en las clases. Mi deseo como maestro, como futuro pastor, es edificarlos a ustedes para que ustedes no se dejen echar cuento de nadie acerca de la palabra de Dios, para que ustedes entiendan claramente qué es la palabra de Dios y qué no es, porque hay muchas personas allá afuera que se empiezan a decir un montón de cosas y piensan que, soy pastor, entonces puedo decir lo que yo quiera y empiezan a decir que tienes que pagar cosas para ir a la iglesia, para tu salvación, necesitas hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y yo quiero es contarte a ti qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú tengas esa paz, esa certeza de que esto es lo que dice la Biblia y poder compartirlo y aclarar cualquier otra falsa enseñanza o cualquier otro malentendimiento que exista en tu vida. Solo para que tú conozcas un poquito más y espero poder conocerlos a los que no conozco todavía y a los que sí los pueda seguir conociendo más y ustedes me puedan seguir conociendo a mí a lo largo de este curso. Soli, Zuli, tienes tu mano levantada. Zuli, Soli, corrígeme.
A veces el inglés se me Zuli, pasa. Zuli, Zuli. Sí, excelente. mire, yo sé que en una ocasión me pasó a mí, porque a veces cuando uno ya trabaja en liderazgo así, ¿no? Una vez me pasó un pastor, le digo, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y me llamó la atención porque le llamé hermano. Ahora donde yo estoy, estamos congregando, el pastor, yo le empecé a decir, pastor, ¿cómo está? Bienvenido, porque ya tuve experiencia de una llamada de atención, porque no le dije pastor, y entonces yo con bastante temor le digo, sí, le decía, porque mi boca siempre estaba, pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Y él me dice, hermana, no me diga pastor, así como hablan los ingleses, ¿no? Como ellos. Entonces, entonces y yo le digo, ¿pero por qué? Le digo, porque yo estoy acostumbrada y aparte de eso, una vez una experiencia me pasó, me llamó la atención y estaba con bastante vergüenza. No, yo soy tu hermano en Cristo, no me siento cómodo de que me llames pastor. Entonces mi pregunta era, normalmente se ofenden así los que han estudiado, lógicamente mérito a su esfuerzo, ¿no? De estudiar para graduarse como pastor y por ahí X razón de repente por ignorancia o por la confianza que hay ya cuando trabajamos de mano en mano y uno le llama, no le llama pastor, sino hermano, ¿cómo está? Ay, que Dios lo bendiga. Por la emoción tal vez, ¿no? ¿Es necesario que se ofendan? No, muy buena, excelente pregunta, Zuli, excelente pregunta, bastante importante. Estas personas, todas las personas tienen sus cosas, ¿verdad? Si tú pasas mucho tiempo estudiando algo y te ganas un doctorado, pues preferirías que te llamen doctor. Lo que pasa por lo general, y no es para llamar la atención de la persona que te dijo que tenías que llamarlo pastor ni nada, pero el llamamiento de un pastor es bastante humilde. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el apóstol Pablo. ¿Eh? El apóstol Pablo, que sí reconocía su nombre de apóstol por medio de Cristo Jesús, pero que lo reconocía con humildad y decía, yo soy pecador de pecadores, no me merezco ser llamado apóstol y no me merezco ninguno de estos títulos. Y con ese entendimiento, yo en lo personal, yo no voy a hablar por los otros pastores, pero con las otras personas alrededor, pero yo en lo personal no tengo ningún inconveniente en el que si tú me quieres llamar Juan David, si tú me quieres llamar Juan, me quieres llamar hermano, etcétera, etcétera. Tú me puedes llamar a mí Michael, Micael, lo que tú quieras, yo te voy a contestar. No tengo ningún inconveniente porque, como yo lo veo en la escritura, esos títulos, primero, yo no los merezco, no merezco nada. Y segundo, toda la gloria y toda la alabanza es para Dios. Y sí, reconozco esos títulos porque Dios ha llamado a las diferentes personas a servir en su iglesia. Entonces, de forma de orden, lo reconozco para crear el orden, pero a la hora de que tú y yo estemos aquí hablando en clase, si deseas llamarme maestro, si deseas llamarme pastor, Juan David, lo que sea, no hay ningún inconveniente. Pero también entender que la naturaleza del hombre es, si uno ha trabajado algo duro por algo, pues preferiría eso. Yo no tengo ningún inconveniente, pero sí entiendo que hay otros, yo tengo hermanos en Cristo, pastores a los que voy que sí son, bien, llámame reverendo, llámame con mi nombre, título, ministerio, y bueno, es decisión de ellos, pero para mí en lo general me puedes llamar cualquier cosa, yo te voy a responder, yo quiero construir esta relación de hermanos, hermanos en familia en Cristo que tenemos juntos, y creo que los otros compañeros que ya me han tenido en clase se darán cuenta de ese punto. Pero déjame saber si respondí tu pregunta, Zuli. Sí, sí quedó claro. Sí, sí, solamente quería de repente asegurarme. Yo, si bien cierto, sé que el respeto siempre se le da a la persona, sino que a veces por emoción nos puede ganar algo. Pero sí, yo de repente valoro el esfuerzo de cada persona y me gusta también apremiarle con bendiciones, con palabras, siempre honrarlos, ¿no? Porque es a veces el esfuerzo de un ser humano que va a la par con la palabra de Dios y hacen algo en beneficio de nosotros, entonces creo que son merecedores también de poder honrarlos de alguna forma, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Oli. Excelente por ese comentario y ese pensamiento de instrucción. Jonathan, adelante, tienes tu mano levantada.
Sí, Juan, perdón, no me quería desviar tanto de la lesión de hoy, pero en lo personal quería decir, bueno, gracias primero por la humildad que tenía a la hora de presentarte y demás, y a la vez pienso que muchas veces el título, por así decirlo, eh, no es lo que vale. No sé a ver si me hago entender, que yo digo, sin conocerte bien, y yo digo, vos ya sos pastor, es decir, por tu función, por tu servicio, por estar cerca de la gente, por enseñar, tenés el don, la gracia, que no es que necesitas un título que diga yo soy, que hay gente dentro, muchas veces dentro de la iglesia, que tal vez no tiene un título o no fue a un seminario, pero que están cumpliendo esa función de pastor, de siervo. Creo que eso, reconocerte en ese sentido, más allá de si tenés el título o no, yo, yo eh, digo, desde la distancia, yo te reconozco, digamos, como tal. Muchísimas gracias, Jonathan. Importante reconocer esas bendiciones que existe del pueblo de Dios, que todos, cada uno de nosotros tiene ese privilegio de estar presente, de ayudar y de aportarnos mutuamente. Y gracias por esos comentarios. Por temas de tiempo, vamos a seguir adelante. Gabriel, si pudieras guardar tu pregunta, si es muy importante, te invito a escribirla en el chat y yo consideraré si la involucro en la clase en vivo o no, pero sí necesito instruirlos por medio de la historia el día de hoy. El objetivo tercero no me parece tan importante en la clase, solo es para tenerlo en cuenta, pero sí quiero que hablemos sobre la lectura, sobre el método de las cuatro Cs en Lucas 1, 26 al 56. El método de las cuatro Cs es un método diseñado por Academia Cristo para que tú tengas un plan de ataque, una herramienta a la hora de compartir una historia bíblica. ¿A qué me refiero con esto? A que no es como un plan que funcione en todo momento, ¿ok? No es que tú tengas solamente que utilizar este método de las cuatro Cs, pero al tener el método de las cuatro Cs y al entender cómo funciona el método de las cuatro Cs, puedes adaptarlo a las circunstancias en las que tú te encuentres. La única forma en la que puedes hacer eso es que si tienes un conocimiento claro del método de las cuatro Cs. Y en este curso vamos a implementar ese fundamento bien grande o crear todavía y construir ese fundamento que puede que tú ya tengas sobre el método de las cuatro Cs. El método de las cuatro Cs empieza con el captar. Tú estás compartiendo una historia con alguien o estás compartiendo una historia con alguien y lo primero que quieres hacer es captar la atención de las personas con las que estás compartiendo un mensaje. Si tú ya tienes la idea de la historia que quieres compartir, querrás compartir un captar que se relacione con esa historia. ¿Ok? Y el día de hoy, el captar que yo tengo para hoy, por temas de tiempo, no voy a pedir que lo respondan, pero es una pregunta que quiero que piensen. Cuando alguien te pregunta de los ángeles de Dios, pues, ¿qué piensas tú? ¿Quiénes son los ángeles o a qué se dedican los ángeles? ¿Cuáles son sus trabajos? O qué piensas de esa forma de los ángeles? Puede que tengas bastantes ideas, las cuales yo voy a compartir ciertos puntos contigo el día de hoy. Pero querrás captar la atención y esto verás cómo está relacionado con la historia. Los ángeles son siervos de Dios. Todo lo que los ángeles hacen es por mandato del Señor y por su poder. Esto lo leemos en el Salmo 103:20, que dice, bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. También leemos en Hebreos 1, versículo 3 al 14, que dice, ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Todos los ángeles, cuando se habla sobre la palabra de Dios, son siervos que siguen la autoridad, el privilegio, las bendiciones, la voluntad de Dios. Los ángeles, como sirven esta voluntad de Dios, también sirven como mensajeros, anuncian mensajes de la voluntad de Dios. El día de hoy vamos a ver una historia donde un ángel le anuncia a María el mensaje de la salvación de Cristo Jesús, el mensaje del Mesías Cristo Jesús. Anuncian noticias también de la resurrección después de quitar la piedra de la tumba. Leemos esto en Mateo 28:2. Y también son mensajeros de disciplina y justicia. Leemos, por ejemplo, después de un censo que no le agradó a Dios,
un ángel ejecutó a 70,000 personas en una plaga para disciplinar al rey David en el Antiguo Testamento. Él mandó que se hiciera un censo y Dios no le gustó que se hiciera este censo porque iba en contra de la voluntad de Dios y mandó ángeles para poner disciplina y justicia ante sus ojos. Los ángeles también son vigilantes que nos protegen del mal y del peligro. Leemos en Salmo 91, versículo 11: el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no torpezarán tus pies con ninguna piedra. También leemos en Daniel 3 que cuando la historia de cuando Daniel y, bueno, cuando la historia cuando están los tres personas dentro furnace, dentro del horno de fuego, el toro de fuego está a punto de quemarse y llegó un ángel a protegerlos de ese mal del rey de Persia en esa época. Creo que era rey Persia, rey Babilonia, no me acuerdo muy bien de la historia, tocaría chequear Daniel 3, pero solo el punto principal es que se envió un ángel a proteger a estas tres personas de este sufrimiento. Los ángeles también juegan un papel clave en el día final, en los últimos tiempos, en el último día. Leemos que en Lucas 16:22 leemos que los ángeles llevaron el alma de Lázaro al cielo. En Mateo 25:31 al 32 leemos que los ángeles juntarán a todos delante de Dios en el día final. Y también leemos que a ellos es a quienes Dios les da la autoridad de separar quiénes son los que van al cielo y quiénes no. Vemos que los ángeles son personas importantes y prevalentes y reales en la vida de la Biblia, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y en nuestra vida como creyentes. Después de querer captar la atención, ¿verdad? Querrás compartir la historia bíblica que tenías en mente. La forma en la que vamos a compartir historias bíblicas en este curso no va a ser leyendo la historia, pero va a ser compartiendo la historia, contando la historia en tus propias palabras. Escúchame bien porque este es un punto muy importante. Cuando yo digo compartir la historia en tus propias palabras, no te estoy pidiendo que te inventes una historia. Te estoy pidiendo simplemente que relates los puntos principales de la historia que leíste, que no añadas algo que no está parte de la historia y que no remuevas algún punto importante de la historia. El día de hoy van a ver un ejemplo mío compartiendo una historia bíblica, la historia de Lucas 1:26 al 56, para que tú tengas una idea de cómo hacerlo en tus propias palabras. Tengo aquí notas que yo voy a puntos que voy a decir, tengo aquí el texto bíblico si se me olvida algo, pero la intención es contar la historia en tus propias palabras. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo del curso yo voy a pedir por voluntarios que quisieran practicar contar esa historia con nosotros. Y me gustaría que si quisieras empezar a salir de esa zona de confort, este es el lugar perfecto para hacerlo, para practicar en un espacio seguro, para equivocarte todas las veces que te tengas que equivocar o para hacerlo y practicarlo y que sientas que ya lo hiciste y ahora lo puedes volver a hacer. Entonces, en nuestras siguientes clases yo voy a pedir por voluntarios que vengan preparados para contar la historia, no leyéndola, pero en sus propias palabras, sin añadir algún punto y sin remover algún punto importante. Se cuenta entonces la historia de Lucas capítulo 1, 26 al 56. Leemos que María, la futura madre de Jesús, todavía no esposa de José ni nada por el estilo, estaba a punto de casarse con José. Antes de todos esos eventos, María se le apareció un ángel. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, donde se encontraba María. Y lo mandó a visitarla, a darle un mensaje bastante importante y bastante como que lo deja en shock a las personas. Le dice el ángel Gabriel a María, te saludo María y te bendigo porque has recibido el favor de Dios y el Señor está contigo. María, al escuchar estas palabras y al ver el ángel, como que queda en un estado de, pero ¿qué está pasando aquí? Algo está medio raro, algo no tiene sentido. Me estoy empezando como a tener miedo y a tener dudas de lo que está ocurriendo. El ángel inmediatamente nota la actitud de María y le dice, tranquila, no te preocupes, no tengas miedo, porque no estamos aquí con un mensaje de justicia para castigarte o para hacerte algo malo en ese sentido, pero estamos aquí con un mensaje de salvación, de amor y de bendición. Vas a quedar embarazada. Escucha las palabras que le dice el ángel a María, vas a quedar embarazada. Y este hijo que vas a tener
va a ser un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor lo pondrá a él sobre el trono de su padre, el rey David. María, al escuchar estas frases, le cree las palabras al ángel, pero también dice, ¿cómo va a ser esto posible si yo primero no tengo esposo y soy primero también virgen? ¿Cómo va a ser esto una realidad? El ángel en su misericordia le contesta y le cuenta que el Espíritu Santo va a caer sobre ella, la sombra de Dios se va a sobreponer sobre María y ella va a terminar concediendo y dando a luz a un hijo. Va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Y por medio de esta intercesión del Espíritu Santo y de Dios, este niño va a ser conocido como el Hijo de Dios, porque provino del Altísimo, de Dios. María, al escuchar estas palabras, cae en un estado de adoración y cae en un estado de agradecimiento y cree las palabras que el ángel le está diciendo y dice, alabado seas tú, alabado sea Dios, que vino a traerme todas estas bendiciones y que vino a darme este mensaje. Gracias. Que Dios haga conmigo como tú has dicho. En el mensaje que el ángel le había dado a María para que ella tuviera esta confianza y esta paz, también le dice que Elizabeth, una pariente de ella, que era bastante vieja y era estéril, también iba a quedar embarazada por medio del poder de Dios y el Espíritu Santo, para que ella tuviera esta confianza de que ella no era solo la única a la que le iba a pasar este tipo de milagros, pero para que pudiera tener la certeza de que esto era una realidad. Le dice Elizabeth, la mujer a la que tú conoces, tu pariente, también va a estar embarazada, de hecho ya está embarazada y va a dar a luz por medio del Espíritu Santo a un hijo también que va a servir en el nombre de Dios. Y, y María, pues obviamente le cree nuevamente y queda con esta fe fundamental grande de creer en Dios y el creer de la palabra del mensaje que había venido por el ángel. Inmediatamente María entonces va y corre a Elizabeth para ver esta realidad, para poder aceptar esta realidad y tener esta realidad en su vida. Y nota que mientras está entrando, Elizabeth nota que María entra y el hijo que tiene en su vientre empieza a alegrarse. Nos dice la palabra de Dios, se alegra el hijo que está en el vientre de Elizabeth. María inmediatamente se mueve a abrazar a Elizabeth. Elizabeth exclama, bendita seas tú, María, entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que vas a dar a luz. Qué bendición tan grande. ¿Por qué es que ha venido la madre de mi Salvador a verme? Mis oídos se regocijan y los oídos de mi hijo que no ha nacido todavía se regocijan en escucharte a ti, en escuchar y en ver y en experimentar la fe que proviene de el hijo de tu vientre. Las dos quedan extremadamente dichosas, las dos quedan en un regocijo extremadamente alto, lo cual lleva a María a cantar. No sé si alguna vez te ha pasado que en tu emoción, bueno, a mí cuando uno se pone feliz, se pone contento, le dan ganas como que de bailar, de cantar o lo que sea. Y María en su emoción y en su gozo alaba y le canta al Señor. Y canta el siguiente cántico de María. Estas son solo unas frases que ella dice para que las tengas presentes. Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí, el poderoso santo es su nombre. Nota el punto principal que dice, glorifica mi alma al Señor y solamente a Dios, y mi espíritu se regocija en Dios porque Dios es mi Salvador. María reconocía que necesitaba un Salvador y reconocía que ese Salvador venía solo y únicamente de Dios. Entonces así María se quedó con Elizabeth unos meses más para experimentar este regocijo y tener este acompañamiento de estas dos mujeres juntas y, y vivir y compartir este tiempo juntos por unos meses. La historia de Lucas capítulo 1, ¿cuáles son los versículos nuevamente? 26 al 56. ¿Te darás cuenta? No fue nada del otro mundo, simplemente estaba contando contigo una historia como si fueras mi amigo cualquiera, en mis propias palabras, de los eventos que ocurrieron para que nos metamos ya en la historia, en el papel, ¿ok? Y la idea es en el futuro, en estas siguientes clases que tenemos juntos, que tú quieras hacer eso y que te sientas con la motivación de practicarlo. Yo voy a pedir por voluntarios en cada clase, un voluntario para que nos cuente la historia y si esa persona desea ser tú,
te invito a prepararte leyendo la historia, aprendiéndote los puntos principales. Si deseas escribirlos para que los tengas presentes, lo puedes hacer, pero la idea no es leer la historia, la idea es contarla en tus propias palabras sin añadir algún punto importante y sin remover algún punto importante que haya pasado. ¿Ok? Después de captar la atención, después de contar el mensaje, querrás entonces considerar el texto bíblico. Las preguntas de considerar son una serie de preguntas que nos ayudan a meternos en el papel. ¿Ok? Muchas veces en la Biblia sentimos que, bueno, esto pasó y estos fueron los eventos que pasaron y ya. Pero la Biblia es un hecho, es un libro histórico que nos está contando historias que pasaron en la vida real. Y las preguntas de considerar nos ayudan a meternos en el papel, nos ayudan a meter a las otras personas con las que estamos compartiendo el mensaje en la película. Me vas a escuchar decir eso mucho. Nos están metiendo en la película. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los personajes de la historia que estamos viendo? Etcétera, etcétera. Por temas de tiempo, yo voy a compartir las preguntas de considerar contigo para que tú las veas, porque quiero que hablemos más sobre las preguntas de consolidar. Pero las preguntas de considerar nos meten en el papel. Esa es la intención, que entendamos los eventos que están ocurriendo. Con puntos como quiénes son los personajes de esta historia. Bueno, leemos María, uno de los personajes principales de la historia. Vemos el ángel Gabriel, vemos a Dios, vemos a Jesús, vemos a Elizabeth y al hijo que está en su vientre. También mencionan el rey David como el padre o la herencia de Jesús. Entonces tenemos a estos personajes siendo parte de la historia. ¿Cuáles son los objetos o animales que vemos? Por lo general hay ciertas historias en las que no hay objetos o no hay animales, y esta es una de ellas. No vemos así algo como explícito de que un animal, un burro, o un castillo, una casa, etcétera, etcétera, pero simplemente nos está relatando la historia. El día de hoy no tenemos ningún objeto, ninguna cosa, pero solo para que lo tengas presente, que es una pregunta que nos ayuda a meternos en el papel. ¿Dónde ocurrió la historia? La palabra de Dios es bastante clara. Nota como nos dice que es una ciudad en Galilea, en Nazaret. María va a una ciudad de Judea en las montañas para encontrarse con Elizabeth. Y nota que la Biblia es bastante específica. Empieza a darte cuenta de esos pequeños detalles. La Biblia te está diciendo dónde está ocurriendo este evento y también te está diciendo cuándo está ocurriendo este evento. Este es un mapa que tengo aquí para que te hagas una idea de dónde está Nazaret. Aquí está el mar de Galilea. eh, para que te hagas una idea de dónde están ocurriendo estas historias. ¿Cuándo ocurrió esta historia? No, la Biblia también nos cuenta que fueron 6 meses después de que Gabriel le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. La historia anterior, antes de leer estos versículos, habla sobre la proclamación del ángel Gabriel de que Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, en esta historia, iba a nacer e iba a ser concebido por medio del Espíritu Santo. Y esta historia ocurrió 6 meses después de que el ángel Gabriel le anunciara a Zacarías y a Elizabeth de que iban a tener un hijo. Elizabeth tiene 6 meses de embarazo por ese tipo. Pero nota que la Biblia es bastante clara en esos puntos. Te está dejando saber el lugar, te está dejando saber la época, te está dejando saber quiénes son las personas involucradas. Tengo este versículo aquí solo para relatar que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios decidió en su voluntad hacer este anunciamiento en este tiempo específico. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. Él quería hacerlo en este momento y hay diferentes razones que diferentes personas tratan de poner para entender por qué es que Jesús fue enviado en este momento. Si te gustaría aprender más de eso, creo que tenemos diferentes cursos donde hablamos al respecto. Solo te voy a señalar ciertos puntos para que los tengas presentes. Durante la época de Jesús, el Imperio Romano tenía dominio sobre Israel en esa época. César Augusto es emperador de esta época, o sea, era un lugar que era bastante importante, donde habían bastante personas. Estaba la paz romana en esa época, el mundo mediterráneo gozaba de un ambiente relativamente pacífico, no había ninguna guerra así como mundial o super civil o de ninguno de esos tipos, en una época bastante pacífica. Había redes de caminos, se habían construido caminos para que las personas pudieran
llevar sus mercadeos, pudieran vender sus cosas, los militares pudieran llegar de un lugar al lugar más fácil, ya se había involucrado, ya se había creado estos caminos para que esto pudiera pasar. También existía un sistema de mensajería bastante eficaz que facilitaba la comunicación, y un sistema de censos e impuestos, lo cual chocaba al pueblo judío. Había una forma de poder saber cuántas personas habían y había una forma de poder seguir creciendo en este imperio y este romano. Solo para que tú te hagas una idea de cuáles fueron esos puntos que pudieran haber sido razón por la cual Dios envió a Jesús en ese tiempo. Al fin del tiempo, al fin de esa conversación, decidimos, siempre queremos terminar diciendo, fue la voluntad de Dios. Dios decidió hacerlo de esa forma y lo decidió hacer por sus motivos que son un misterio para nosotros. Pero esos comentarios que acabo de compartir contigo son simplemente para poder entender cuáles fueron los puntos importantes que llevaron al crecimiento del cristianismo, al crecimiento, bueno, de que Jesús haya venido a compartir su mensaje. Para que te hagas una idea. Otra de las preguntas del considerar es cuál es el problema principal de la historia. Vemos que Dios prometió un Mesías y que ya habían pasado muchos años y todavía no había llegado este Mesías. Las personas se están poniendo como que inquietas y a decir, pero este, ¿cuándo va a ocurrir este milagro y cuándo va a venir esta persona a salvarnos? Vemos que María también es virgen y el ángel le anuncia que va a quedar embarazada. Déjame que te diga que en la vida de hoy, si yo estoy casado y mi esposa me dice que, ay, que quedó embarazada milagrosamente, pues en mi mente quedaría un montón de dudas porque eso no pasa en absoluto. Entonces está ese problema de que, fue madre, María quedó embarazada por un milagro de Dios, era virgen, ¿cómo pasó esto? Entonces tenía esas circunstancias, esas dos personas en esa época. Se resuelve el problema y si se resuelve cómo se resuelve, pues esta persona que quedó embarazada no quedó embarazada con cualquier persona, pero quedó embarazada con el Salvador, con el Mesías, con Cristo Jesús. Para Dios nada es imposible y que nos quede bien claro ese pensamiento. Para Dios nada es imposible. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice el ángel a María. Y de esa forma ocurrió y de esa forma pasó. María no fue infiel, María no se acostó con otro hombre, etcétera, etcétera, pero fue el milagro de Dios, el poder de Dios, de nuestro Dios, que obra de maneras que son un misterio para nosotros, que son tan increíbles para nosotros, que nos dejan con la hoja abierta diciendo, wow, qué genial y qué cool que este es el Dios al que tú y yo servimos, que este es el Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Las preguntas de considerar nos meten en la película y meten a las otras personas con las que tú compartes la palabra de Dios en la película. Nos ayudan a entender qué fue lo que ocurrió, por qué fue que ocurrió, cómo fue que ocurrió, dónde, etcétera, etcétera. Y esa es la intención de esas preguntas, ayudarnos a entender el contexto de la película que estamos viendo, meternos en los zapatos de esas personas. Después de que tú hayas captado, contado y considerado, vas a consolidar. Y en mi opinión como maestro, estas son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir una historia bíblica. ¿Por qué? Porque las preguntas de consolidar hablan sobre la ley y el evangelio. Nos muestra nuestro pecado, nos ayuda ya a una forma práctica a aplicar esta historia en nuestras vidas y nos muestra nuestro pecado, las cosas que hemos hecho mal, nos muestra el espejo de la ley, nos frena y nos guía como cristianos y también nos muestra ese Salvador, el amor que tiene Dios con nosotros de bendecirnos de una manera increíble en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que quiero compartir rápidamente con nosotros, porque si nos pasamos de tiempo, pero quiero que empecemos a entender el diálogo de la historia. Yo voy a compartir con ustedes en las preguntas de consolidar el punto principal, si deseas tomar notas, si deseas escribirlo, de la historia para que lo tengas presente. El punto principal de la historia es que el ángel Gabriel, aparece con las mejores noticias del mundo. La Virgen María acepta las noticias con fe y con humildad. Nuevamente, punto principal, el ángel Gabriel se aparece con las mejores noticias del mundo, la salvación, y María, la Virgen María, eh, acepta estas noticias con fe y con humildad. Las preguntas de consolidar están diseñadas de esta forma, de una conversación, de ponernos a
de ponernos en un acto de humildad, ¿ok? Y tú puedes compartir conmigo lo que tú sientas beneficioso, no quiero que te sientas forzado. Si no quieres decir algo, no lo digas, está bien. Pero quiero que empieces a crear esa confianza con este grupo, con nosotros, de hablar sobre nuestros pecados. Nos vamos a enfocar en la ley y nos vamos a enfocar en el evangelio, pero vamos a dividirlos claramente. En esta pregunta de qué pecado me enseña a confesar esta historia, vamos a hablar solamente sobre el pecado. En otras palabras, yo no voy a decirles nada sobre el amor de Dios y no quiero tampoco que ustedes digan algo sobre el amor de Dios. Quiero que analicemos bien el pecado de la historia, qué estamos viendo, qué no estamos viendo y cómo es que eso aplica en nuestras vidas. Y luego ya en unos momentos vamos a hablar sobre el amor de Dios. No te preocupes, el Evangelio está ahí. Vamos a hablar de eso. Cuando tú estás compartiendo una historia con otras personas, puedes saltarte, puedes ir de una a la otra, no hay ningún inconveniente, pero en este curso, para poder enseñarles bien el punto principal, el pecado y el Evangelio, lo vamos a hacer de esa forma, ¿ok? Me gustaría escuchar rápidamente uno o dos comentarios de ustedes sobre qué pecado consideras ocurrió en esta historia, qué te enseña a confesar esta historia en tu propia vida. Si alguno de ustedes desea participar, te invito a participar en estos momentos, pidiendo la palabra. ¿Qué Sí, pecado te enseña a confesar esta historia? ¿puedo hacerle un comentario? Adelante, Fabio, muchísimas gracias. Es a propósito de lo que usted estaba hablando anteriormente, me parece entenderle, o que que me dio la impresión de que, también, de que se manifestó que la concepción de Juan en Isabel también se realizó por obra del Espíritu Santo. Me parece que eso no es así porque el primero el Evangelio, pues eso no lo dice. Y segundo, en donde sí está claramente establecido que fue por obra del Espíritu Santo la concepción, fue en María. Pero en el caso de Isabel, simplemente pues cuando Zacarías le dice que cómo va a hacer eso, él no le dice lo mismo que le dijo a María, sino el ángel se limitó a decirle a que iba a quedar mudo, ¿sí? Me pareció entender en esa forma. O sea, que es muy importante, pues porque el de Juan no fue obra del Espíritu Santo en ningún momento. Sí, perdóname, puede que no lo haya dicho claramente. Eh, Déjame, lo explico de esta forma. Ambos son obra del Espíritu Santo. El Espíritu en el de Jesús es claramente Dios sobreponiéndose sobre María, dándole a conocer que el Padre es Dios. Y en el de Juan es que el Espíritu Santo obra para que Elizabeth no sea estéril más. No es que el Espíritu Santo haya dado la otra parte de este niño, pero es que el Espíritu Santo obró en Elizabeth para que esta mujer no fuera estéril más y para que para que Elizabeth pudiera conceder o concebir a este niño. Ambos son trabajo del Espíritu Santo, pero es muy importante ese punto y puede que no lo haya aclarado. Y me parece muy bueno que lo hayas dicho ahorita, Fabio, para tener esa aclaración de que no se trata de que el Espíritu Santo haya estado de la misma forma con María como de la misma forma que estuvo con Elizabeth, pero el Espíritu Santo estuvo obrando en las dos. ¿Sí me hago entender, Fabio? Sí, claro, sí, sí, es decir, la concepción de Juan pues fue por un milagro que Dios hizo, porque pues físicamente ya ella no, si esto no hubiera ocurrido, pues no hubiera podido quedar embarazada de su esposo, ¿no? Entonces, pues en realidad fue una cuestión milagrosa. Pero sí es importante aclarar eso porque pues da a entenderse de que también como que Juan fuera también hijo de Dios, porque simplemente fue lleno, lo que dice el Evangelio es que fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, ¿sí? Juan, eso sí lo Correcto, dice. correcto. Bueno, Ahora, en cuestión a la pregunta, ¿alguien pudiera responder la pregunta de qué pecado vemos en la historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Ahora, después de poder aclarar ese punto tan importante, muchísimas gracias, Fabio. Sandra, adelante, por favor. Eh, bueno, yo el pecado que veo acá es la incredulidad de Zacarías. Cuando el ángel, o sea, es impresionante porque el ángel le habla de esa promesa y él se fija más en su edad que en lo que Dios le estaba hablando. Entonces, el pecado es la incredulidad, ¿verdad? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Creo que cuando estamos en medio de tantas circunstancias difíciles,
Muchas veces pensamos que Dios, como que la mirada de Dios se desvió de nosotros o no nos escucha, ¿verdad? Y creo que es algo que nos pasa humanamente, que muchas veces en los problemas, en las dificultades, no confiamos en las promesas de Dios, ¿verdad? Excelente, Sandra, muy bien. Y le pegaste al pecado principal que estos versículos nos ayudan a reconocer, que dudamos del poder y la capacidad de Dios, que cuando Dios nos dice algo decimos, uy, espérate, eso sí es posible. Y cuando se trata de un milagro de este calibre, de que una mujer que es virgen quede embarazada o que una mujer que es estéril quede embarazada, decimos, pero esto es imposible, ¿cómo es que esto va a ser una realidad? Y en nuestras vidas nos pasa seguro, nos pasa seguido que dudamos constantemente, primero del amor de Dios, dudamos constantemente de la promesa de Dios, que es crear esa fe en nuestro corazón para vivir por Él vidas de agradecimiento y de confiar de que Él está cuidándonos constantemente en nuestras vidas, que decimos, pero me pasó esto malo, Dios no está conmigo si esto me pasó, etcétera, etcétera. Encontramos razones y vemos como que caminamos por nuestros ojos en vez de caminar por fe y con confianza en Dios y de confiar de lo que Él nos dijo y arraigarnos en esas promesas. La incredulidad, ¿verdad? Que cuando Dios nos dice algo decimos, uy, pero eso sí se va a hacer, eso sí es posible, ¿cómo es que yo voy a resucitar en el último día? Si es que Dios me ha prometido esto, eso sí va a pasar, etcétera, etcétera. Y vemos que no nos agrada ese tipo como de soltarlo, ¿verdad? De soltar el control y decir, Dios, que se haga tu voluntad y no nuestra voluntad. Muy bien, Sandra, excelente. Habiendo hablado del pecado, querrás siempre terminar hablando sobre el Evangelio. Recordarás que la ley simplemente nos muestra nuestro pecado, pero la ley de Dios no nos salva. La ley de Dios no nos puede justificar ante los ojos de Dios. Lo único que nos da salvación, lo único que nos da paz, lo único que nos muestra verdaderamente este gozo de vivir por Cristo es lo que hizo Cristo por nosotros, que fue el Evangelio, morir, vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y morir injustamente en la cruz para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, siempre, me vas a escuchar como maestro decir esto mucho, siempre, tú puedes hacer a una persona sentir mal con el pecado todo lo que tú quieras. Me parece excelente, es importante que tengamos en cuenta de nuestro pecado. Pero con aún más importancia y con aún más necesidad, es importante compartir ese mensaje de la salvación a esa persona que ya está en ese periodo de arrepentimiento, de sufrimiento, de que cómo es posible, quién me va a salvar, quién me va a cuidar, quién va a estar ahí para mí. Es importantísimo. Tienes mi autoridad como maestro, si deseas compartir el pecado con una persona, de hacerlo sentir mal, pero tienes mi mandamiento como maestro de decirles de que este Salvador es Cristo Jesús, ese Salvador es Cristo Jesús que vino a morir por sus pecados para salvarlos. Habiendo dicho esto, queremos también hablar de las bendiciones y el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo en esta historia, me gustaría escuchar rápidamente a alguno de ustedes un comentario, cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos? ¿Cómo ves tú el amor, el evangelio contigo en esta historia? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿De qué forma Dios te muestra su amor en esta historia? Clara, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, enviando a su hijo, a su único hijo para la salvación de la humanidad. Eh, eso, eso. Ok, háblame un poquito más, Enviando. porque eso te muestra el amor de Dios. Bueno, porque Él vendría a sufrir por nosotros, a padecer, y toda la ira del Señor caería sobre su hijo, su único hijo, el cual no pecó nunca, nunca cometió ningún pecado, vivió una vida perfecta cumpliendo las leyes y la voluntad del Señor que había puesto en el Antiguo Testamento. Y de esa manera ganó la salvación para todos nosotros. Entonces, en ese momento nos muestra todo el amor que tuvo hacia nosotros, la humanidad, pecadores. Excelente. ¿Viste? No fue tan difícil. Muy bien. Muchísimas gracias, Clara.
Vemos el amor de Dios al cumplir esa promesa que le dio a su pueblo desde hace muchos, muchos años de enviar a un Mesías, a su Salvador, de enviar a esa persona que los iba a rescatar del pecado. Dios recordó su misericordia, recordó su amor por su pueblo y decidió cumplir esa promesa por nosotros, de salvarnos, de rescatarnos por medio de su único Hijo. Si recordamos ese sacrificio que hizo su único hijo después de esta tierra, él no vino aquí a ser glorificado, él no vino aquí a ser respetado por todo el mundo, él no vino aquí a ser amado por todas las personas de esta tierra, pero vino aquí con el propósito de salvarnos, cueste lo que cueste. Y eso significaba ser azotado, si eso significaba ser irrespetado, si eso significaba ser eh, que le faltara el respeto, que lo maltrataran, que no creyeran en él, que el gobierno terminara dándole la cadena de muerte, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que él iba a hacer y eso es lo que él hizo. Que Dios nos amaba tanto, que cumple esas promesas, que cumple sus promesas de maneras milagrosas que nos vuelan la cabeza, que nos dan la certeza de que sí, este es Dios, este es nuestro Dios, que siempre ha cumplido, que siempre continúa cumpliendo y que siempre está ahí para nosotros, para ayudarnos, para protegernos y para llevarnos al cielo con Él, que hizo todo lo posible para que tú y yo estuviéramos con Él por toda la eternidad. No para que tú y yo estemos bien en esta tierra, esa no es la promesa es para que tú y yo estemos bien por toda la eternidad en el reino de los cielos con Él. Y ese es el punto del amor de Dios. Y ese es el punto que esta historia nos recalca en el Evangelio, en la forma en la que Él nos muestra su amor. Nuevamente, querrás compartir la ley y querrás compartir el evangelio en estas preguntas de consolidar a la hora de compartirlas con una persona. Y al finalizar, querrás hacer una pequeña oración o pedir, preguntarle a las personas, bueno, ¿de qué forma Dios habló contigo en esta historia? ¿O de qué forma tú aprendiste algo que Dios te lleva a pedir o a hacer? Por temas de tiempo, no podemos, porque nos pagamos un poquito ya, no podemos hacer eso en la clase, pero por lo general vamos a tratar de hacerlo. Después de haber compartido el contexto, después de haber compartido qué fue lo que ocurrió, después de haber hablado sobre el pecado y el evangelio, es muy importante tener esa introspección de decir, Dios, ¿qué fue lo que aprendí el día de hoy? Ponerlo en nuestras propias palabras y dárselo en oración al Padre. En este curso me vas a escuchar decir mucho la necesidad del orar, de tener esa comunicación con Dios, de que si no estás en el hábito, si no sabes cómo hacerlo, de que empieces a querer practicar esa oración. La oración simplemente es tener una conversación con Dios. La forma en la que yo lo enfatizo en ese fundamento, crear ese fundamento, es simplemente de la misma forma que tú hablas con tu amigo o con tu amiga, así, y echas chisme y echas cuento y le cuentas lo que ha pasado y lo que no ha pasado y te ríes y lloras, etcétera, etcétera. De esa misma forma es como Dios quiere comunicarse contigo, que tú abras su corazón y le cuentes a Él qué es lo que está pasando en tu vida y que comentes y que le pidas y que te quejes y que llores y que digas lo que tengas que decirle, pero que se lo digas a él, porque quiere tener esa conversación contigo. Me vas a escuchar decir ese fundamento mucho en esta clase, creando ese fundamento de la necesidad, el beneficio para nosotros, no para Dios, Dios ya lo sabe todo, pero el beneficio para nosotros de querer orar y de querer compartir con nuestro Dios en los cielos. ¿Ok? El tercer objetivo, ya lo compartí con ustedes, la importancia de las preguntas del considerar, nos meten en el contexto, nos ayudan a entender cuáles fueron los eventos, cuáles fueron los personajes, nos meten, si es la frase, si estás buscando frases así que me vas a escuchar decir mucho en esta clase, las preguntas de considerar nos meten en la película, nos ponen en los zapatos de las personas que están viviendo estas historias, son hechos históricos, son cosas que pasaron en la vida real. No solo son historias de ficción que uno pasa así a lo loco, pero son cosas que leemos y aprendemos juntos. Personas que vivieron el amor y experimentaron el amor de Dios de una forma en la que nosotros también lo vamos a experimentar y lo experimentamos con Cristo Jesús. Solo para que lo tengas presente. Compartimos mucho en esta clase y hablamos mucho en esta clase y nos pasamos de tiempo. Por lo general no va a ser así. Este curso va a terminar a la hora. La razón por la que nos pasamos es porque quería que nos introdujéramos, quería que nos conociéramos, quería que escucharas esas palabras de tus compañeros, ese beneficio de querer estar en el mismo lugar con personas que quieren aprender y que quieren ser edificados por medio de la palabra de Dios.
para crear esta familia en Cristo, en este curso y con la academia, que todos tenemos ese mismo propósito de querer aprender y de querer edificar y de querer estar juntos estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. A lo largo de este curso, tú vas a tener varias preguntas. A lo largo de este curso, tú vas a tener varias preguntas, tú vas a tener muchos comentarios, tú vas a tener cosas las cuales vas a decir, maestro, yo no estoy seguro si esto es así, maestro, esto me hace sentir de una forma incómoda, maestro, ¿qué quiso decir cuando dijo esto? Lo hablamos en esta clase, ocurrió en esta clase. A lo largo de este curso, eso va a pasar. Cuando eso ocurra, te invito a escribir esa pregunta y te invito a hacer esa pregunta y ese comentario. Es esencial que esas preguntas que tú tienes, esos comentarios que tú tienes, se hagan y los hablemos y los conversemos juntos. Claro, obviamente, con el orden de la clase. Si es algo que es completamente diferente a lo que estamos hablando, te voy a decir, escribe por mensaje de WhatsApp y lo hablamos por mensaje de WhatsApp. Si es referente a la clase directamente, lo vamos a hablar en la clase en vivo. La idea no es de separarnos mucho del orden que tenemos en la clase. Pero mientras estamos hablando de estas historias y mientras estamos hablando de la vida del Salvador, la llegada del Salvador, estos conceptos, al momento que tengas una pregunta, haz esa pregunta, porque puede que tus compañeros tengan esa misma pregunta y es necesario tener esa edificación y esa aclaración. Te dejo saber que si puede que tú no te sientas cómodo haciendo esa pregunta en la clase en vivo, en cualquier momento te puedes comunicar o conmigo, con cualquier otro de tus maestros de Academia Cristo para hablar sobre esos comentarios. Si es conmigo, tú tienes mi número, vas a tener mi número privado del WhatsApp o por medio del grupo. Yo lo voy a compartir con la grabación al finalizar la clase para que la tengas presente. Me puedes escribir en cualquier momento. No me llames, no es que no quiera escuchar tu voz, pero es que yo también trabajo, esto no es lo único que hago, entonces a veces se me hace difícil contestar todas sus llamadas y no es el único curso que tengo. Entonces, cuando tengo casi 100 estudiantes y todos tratan de llamarme, no puedo. Escríbeme y si me escribes, ten la confianza que te voy a responder al día o al día siguiente. Trato de hacerlo de esa forma posible, pero ten la confianza de que cuando me escribes, ten la paciencia conmigo de escribirme y de que yo te responda y tener esa conversación juntos. Si es sobre el curso, alguna pregunta de las clases, algún comentario que quieras, algo que quieras aprender más sobre la palabra de Dios, me puedes escribir en cualquier momento. Estoy a tu disposición como maestro para edificarte de esa forma. La clase la vamos a terminar con una oración y después de terminar esa clase, yo voy a compartir por el grupo tanto la grabación como la tarea para la siguiente clase. Este curso se reúne 2 veces a la semana, martes y jueves. Cada martes y cada jueves tenemos 2 turnos, el turno de la mañana y el turno de la noche. Ese mismo turno de la mañana y el mismo turno de la noche son la misma clase. No tienes que venir al turno de la noche si viniste al turno de la mañana, pero si deseas hacerlo, te invito a hacerlo. Es chévere, es divertido conocer a tus otros compañeros de clase. Pero solo para que tengas presente que tienes opciones a la hora de tomar estas clases. Nos reunimos martes y jueves por un periodo de un mes, ¿ok? Son 8 lecciones en total. A lo largo de este curso te puedes comunicar conmigo en cualquier momento. Te hice este punto al principio y lo vuelvo a hacer aquí al final. Comunícate conmigo. Déjame saber si no vas a estar en las clases en vivo, si estás viendo las grabaciones. Déjame saber. No me tienes que mandar tu tarea, pero sí es necesario que hagas tu tarea para que vengas preparado a las clases. Pero déjame saber para que tengamos esta comunicación como maestro y estudiante y yo sepa que estás en el curso. Nuevamente te reitero, si no te comunicas conmigo, si no te veo en las clases en vivo, si no te veo participando y tú me entregas un proyecto final, vamos a tener una conversación, te voy a decir, yo nunca te tuve en el curso, nunca te comunicaste conmigo, qué pasó, algo ocurrió y hablamos al respecto. Solo comunícate conmigo, no va a haber ningún inconveniente, yo estoy aquí para ayudarte, queremos edificarte, pero necesito saber si estás en el curso o no. Habiendo dicho todo eso, que fue bastante información para ustedes, eh, preguntas o comentarios, algo que quieran aclarar, algo que no haya quedado claro, algo que necesiten de mí en estos momentos. ¿Qué preguntas tienes tú acerca sobre lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer y qué estoy pidiendo que ustedes preparen para cada clase? Preguntas o comentarios. Guillermo, adelante, tienes tu mano levantada. Juan David, no, yo quería, pues te iba a decir que si quieres yo me encargo de contar la historia del 18 al 24, el nacimiento de Jesús.
Ok, claro que sí. En la siguiente clase del jueves, cuando yo pida el voluntario, levanta tu mano y estaré pendiente No, por... de contar la historia, de que cuentes la historia, ¿ok? Ok, ok. Gracias, Juan David, era para eso. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por ese deseo. Qué bendición y espero con ansias escucharte. Gabriel, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Tienes tu micrófono apagado, Gabriel. Sí, ya me escucha, ¿verdad? Adelante. Sí, agradecer muy bien por la clase, muy bien explicada, me gustó. Le entendí bastante y creo que con esto vamos a tener una gran herramienta para poder transmitir el evangelio a otros. Amén, amén. Excelente, claro que sí. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar en el curso. Gusto en conocerte. Sandra, adelante, tienes tu mano levantada. Sandra. Sí, sí, gracias. Si en dado caso yo no me puedo conectar en vivo en algún momento, siempre tengo que mandarle mensaje a usted para decir que lo voy a ver en una grabación. Correcto. Sí, señora. Ah, Sería un beneficio para mí si yo supiera que tú estás viendo las grabaciones de la clase. No me tienes que decir ni por qué, solo me tienes que, si quieres compartirlo, no hay ningún problema, pero solo es para que tengas esa comunicación conmigo, dejarme saber, maestro, el día de hoy, y eso un mensaje, maestro, el día de hoy no puedo estar en la clase en vivo, voy a ver la grabación, gracias por entenderme, un abrazo, bendiciones, y ya está. de Eso es todo lo acuerdo. que les estoy pidiendo. ¿Sí me hago entender, Sandra? Ok, sí, gracias. Excelente, muy bien. Cualquier otra pregunta que tengan, cualquier otro comentario que quieran hacer, hacerme a mí o hacerle a alguno de sus otros maestros, si tienen los números de sus otros maestros, lo pueden hacer. Si quieren conectarse conmigo, me pueden escribir en cualquier momento por mi número privado en WhatsApp. Cualquier otra pregunta que tengan acerca de este curso. Yo soy su maestro para este curso. Si tienes algo que quieras estudiar de este curso o aprender más de este curso, querer entender más de este curso, te puedes comunicar conmigo en cualquier momento. Habiendo dicho eso, cerramos nuestra primera clase del curso dándole gracias a Dios el Padre que nos bendijo para poder pasar este tiempo en familia. Oramos. Dios, gracias. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, porque solo tú mereces adoración, solo tú mereces nuestra alegría y nuestro corazón, Señor. Gracias, Todopoderoso Cristo Jesús, por permitirnos pasar este tiempo en familia, por permitirnos aprender sobre cómo tú viviste este mundo, por permitirnos aprender sobre el amor que tú has dado y has puesto sobre cada uno de nosotros, por permitirnos crecer como cuerpo tuyo, como cuerpo en Cristo, Señor. Ayúdanos a crecer juntos. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a ser parte de esta clase. Dales paz, dales tranquilidad, dales la confianza de compartir sus preguntas y comentarios con respeto y con amor. Dales la confianza de querer compartir y edificar a otras personas por medio de solo tu palabra y de solo tu verdad, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a amarnos mutuamente y ayúdanos a seguir aprendiendo en este curso la llegada del Salvador. Todo esto y más lo oramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Espero verlos a todos el Amén. jueves y Amén. que pasen lindo día, ¿ok? Bendiciones. Gracias, Juan David. Bye. Chao, Claro que Gracias, sí. Dios muchachos. te bendiga. Bye, bye, bye. Nos vemos. Gracias, Juan David. Muchas gracias. Hasta luego, hermanos. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Juan David. Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Bye, bye, bye. Nos vemos.